Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Vamos a comenzar este episodio número 16. Y el tema de hoy es un tema desafiante. El título, yo sé que ya lo leyeron. El título es El orgulloso es peligroso. Y el orgullo es un tema con el que todos hemos lidiado algún día o batallamos el día de hoy. Pero el orgullo es algo que tenemos que analizar porque se extermina desde el corazón. El orgullo es algo que ofende a Dios. Y no hablo de orgullo, sentirte hacer un mérito o algo, sentirte orgulloso de tu vida, sino estoy hablando de la soberbia, de eso que te hace una persona que no es humilde, una persona que no se permite enseñar, que no se deja enseñar, que no avanza en el aprendizaje y que siente que ya lo sabe todo. Porque el orgullo en la Biblia vemos que es una fractura en muchos hombres de la fe y en muchas personas que iban en un camino bueno, pero terminaron de la manera mala. Iniciaron bien, pero terminaron mal, y muchas veces fue a causa del orgullo. Se olvidaron de Dios, se olvidaban de que las bendiciones venían de Dios, y el orgullo siempre viene de manera sutil. El orgullo siempre llega de manera sutil, en tu vida se mete de manera sutil poco a poco, no te vas dando cuenta, ya eres un poquito más sobrado, ya eres una persona que ya no se le puede saludar como antes, y el orgullo empieza a hacerte una persona, pues, no, que no tengas humildad, se te va, ¿no? Dicen por ahí que a veces te olvida de dónde vienes, y el orgullo te impide darte cuenta de que todo viene de Dios. Y la historia de hoy que te quiero compartir es una historia que a mí me retó y me desafió de verdad, porque es una historia de un rey que comenzó haciendo lo que le agrada al Señor. Y este hombre dice en la Biblia que comenzó muy bien, pero terminó de manera mala. Y todo a causa del orgullo. Y el orgullo, vamos a ver su definición. El orgullo es la arrogancia y es una soberbia que se opone a la humildad y desagrada a Dios, llevando al individuo a menospreciar a otros y a despreciar la gracia divina. Se le considera algo fuerte en nuestra vida. Es algo que ofende a Dios, porque el orgullo no te permite voltear al cielo y ser agradecido. Crees que es por tus méritos. Y hay que ser, vamos aquí a poner un principio, que lo que tenemos es por el esfuerzo que hemos hecho, pero tenemos el favor de Dios, por eso somos bendecidos. Porque hay gente que es próspera, hay gente que tiene muchas cosas, pero hay gente que tiene cosas pero no es próspera. Que la prosperidad no viene de lo material, sino de su forma de pensar, su forma de vivir. Hay gente que tiene mucho dinero, pero su forma de vivir tú lo ves y es pobre, porque vive una vida triste, desagradable, porque el orgullo lo hace ser una persona que no le permita ser agradecido. Por eso es importante siempre darse cuenta. Y fíjese que aquí en la semana, el miércoles, estábamos al final de la reunión y una familia se me acerca y me dice que hace unas semanas la pastora le oró por ella y que esa persona tenía una enfermedad y que fue sana. Pero me dijo una frase que de verdad me voló, me dejó pensando. Y me dijo, yo soy como el leproso, pero vine a agradecerle a Dios. No, me quedé, yo nomás dije, wow, no, pues, o sea, no supe ni qué decirle. Porque me sorprendió su respuesta. Yo fui un leproso, pero hoy soy ese que vuelve agradecido a los pies de Jesús. Dije, no manches, o sea, hay personas que realmente reciben un milagro y en vez de agradecerle a Dios, publican una foto y ya no vuelven. Y esta familia me sorprendió su respuesta, dijo, yo fui un leproso, pero soy el leproso agradecido que vuelve a los pies de Jesús porque soy sano. Algún día dijo, algún día tuve la enfermedad, pero hoy soy sana. Dijo esta persona que es una mujer. De verdad que me impactó, me desafió su respuesta. Y yo pensé y dije, wow, ¿de verdad que somos agradecidos o somos orgullosos? Por eso el orgullo es muy, pero muy peligroso. Y en la Biblia vamos a leer una historia que está en Segunda de Reyes 14. Lo voy a leer en NBI, que dice, en el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 29 años, y su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Pero fíjese cómo entra Segunda de Reyes 14:3. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después
de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asignado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: no se dará muerte a los padres por culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cuando leemos esta parte en la Biblia, nos damos cuenta que Amasías en la Biblia entra o lo describe de una manera pues padre, ¿no? Amasías hizo lo que agradó al Señor. Pero ahí ese punto es de los que te vuela la cabeza la Biblia. Dice, sin embargo, fíjese, siguió todo. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho David. Estuve investigando un poco acerca de qué es lo que hizo David para que la Biblia lo describa como un hombre que tenía el corazón semejante al de Dios. Y hay una definición que me encantó, que decía que David entendió su naturaleza y David era semejante al corazón de Dios porque el pecado en ocasiones va a venir a nuestra vida a querer esclavizarnos, pero cuando nos arrepentimos genuinamente y vamos a la cruz, o sea, a Dios, buscamos su presencia, es ese momento cuando empezamos a preferir estar con Él que estar en otras cosas que no nos suman, o sea, en el pecado. David era un hombre semejante al corazón de Dios porque sabía que su naturaleza no era vivir en el pecado, sino vivir siendo la imagen viva de Dios. O sea que David era amigo de Dios, era un íntimo de Dios, porque David sabía que ser amigo de Dios no solamente representa vivir de una manera distinta, sino prácticamente es entender la naturaleza divina. Por eso dice la Biblia que David era semejante al corazón de Dios, porque aunque era un pecador, David tenía y David sabía a dónde acudir en los momentos de dolor. Por eso David era un hombre semejante al corazón de Dios, porque no era un favorito, sino era un íntimo. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y la Biblia describe a David como un íntimo de Dios, una persona que tenía el corazón semejante al de Dios. El orgullo te va a impedir ser un íntimo de Dios, el orgullo te va a robar y te va a venir a meter ideas en contra de lo que Dios tiene para tu vida. Es por eso que la Biblia describe a David como un hombre semejante al corazón de Dios, porque David corría a los pies de Dios a refugiarse antes que en el mundo. Y sí, David fracasó, David cometió muchos pecados, pero David corría a arrepentirse y cambiar el destino. O sea, David cuando se arrepentía no repetía, sino cambiaba. Es por eso que era un hombre semejante al corazón de Dios. Y si tú y yo queremos ser un hombres y mujeres semejantes al corazón de Dios, tenemos que acudir todos los días a su presencia, no buscando un beneficio, sino hablando con nuestro Creador y sabiendo que Él tiene un plan para nuestra vida. Ya no lo buscas por beneficio o por lo que te puede dar, sino por lo que Él es. Eso es entender la naturaleza divina, que buscas a Dios por lo que Él es y porque sin Él no eres nada. Por eso dice la palabra que Amasías hizo lo que agradaba al Señor, pero no como David. O sea que hizo cosas buenas, pero no acudía a Dios cuando tenía que hacerlo prácticamente todo el día de su vida. Y cuando vemos en la Biblia, cuando leemos Segunda de Reyes, usted puede leer la historia, pero cuando se brinca al versículo 14, se lo voy a leer, porque en esta parte de la historia vemos que el orgullo no solamente te corta tu propósito o atrasa las bendiciones, sino que el orgullo hace que pierdas muchas cosas que son destinadas para ti. Segunda de Reyes 14, lo voy a leer. Además, Segunda de Reyes 14, 13 al 14. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 400 codos de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Dice la palabra que hubo una guerra, se armó una guerra ahí entre los reyes, y por el orgullo de Amasías, lo que le venía platicando, usted lo puede ver en la historia, Dios permitió que el enemigo lo capturara, porque el orgullo te expone, el orgullo expone tu corazón y tu vida ante los problemas ante el enemigo, porque el orgullo no es un escudo, el orgullo es
queremos disfrazar algo que no somos. No es como un maquillaje. El orgullo quiere maquillar, tapar algo que no se puede. Ahí está. Tienes que sanarlo. Por eso el orgullo no oculta, el orgullo exhibe y expone. Es por eso que la Biblia dice que Amasías fue expuesto y lo capturaron. Y no solamente eso, sino que destruyeron las murallas, 400 codos de la muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Y el 14 dice, además se apoderó de todo el oro, la plata y utensilios que estaban en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Eso está poderoso, porque el orgullo en la vida espiritual y en nuestra vida, vamos a decirlo físicamente, te roba muchas cosas. Pero yo puedo ver aquí en esta historia que Amasías perdió 6 cosas que tú y yo tenemos que aprender a cuidar y no creer en el orgullo. La cosa número 1 que perdió es que perdió la guerra. Dice la palabra que Amasías perdió la guerra por orgulloso, porque no escuchó la voz de Dios y porque no escuchó advertencias y porque él estaba actuando en su soberbia y creyendo que él sabía y podía hacer todo cuando tenía que seguir los planes de Dios. Amasías actuó creyendo que él podía hacer todo y se olvidó de que si Dios no está, no hay victoria. Porque la victoria no se da, depende al hecho, sino la victoria la tenemos por ser parte del pueblo de Dios y pertenecer en intimidad con Él. Es por eso que victoria, cuando lo podemos decir, no es salir a la prueba. La victoria es permanecer con Dios aún en la prueba y en la victoria y en la derrota. O sea, la victoria es permanecer, no conquistar o en ocasiones creemos que es, ya conquisté. No, la victoria es permanecer. Perdió la guerra y tuvo que ser capturado. El orgullo hace que perdamos guerras, hermanos, amigos. El orgullo hace que perdamos muchas guerras en nuestra vida, con nuestras relaciones, con lo que sea que tengamos en el contexto. El orgullo te hace que pierdas guerras porque eres alguien que explota, alguien que no eres un sobrado, eres una persona soberbia. Por eso el orgullo te hace perder guerras. No solamente hablo de violencia, estoy hablando de una guerra tal vez donde tienes que estar en oración, donde tienes que ganar a tu familia, pero la guerra la pierdes por orgulloso. Segundo punto que perdió Amasías, la protección de la muralla, que representa la protección de Dios. El orgullo derriba fortalezas y pierde la protección. El orgullo te hace una persona como te expone ante el mundo, no te protege del mundo. El orgullo hace que vivas lastimando y vivas lastimado. Por eso el orgullo derriba las protecciones. Dice la palabra que Amasías, cuando estaba ahí en ese momento en que fue capturado, las murallas fueron derribadas porque el orgullo hace que las murallas se caigan. El punto número 3, todo el oro y toda la plata. O sea que no solamente ahora perdió la guerra, cayeron las murallas, sino perdió todo el recurso que tenía el pueblo. ¿Por qué? Por un rey orgulloso que no buscó a Dios. Hay padres que son orgullosos que por no buscar a Dios pierden todo lo que tienen. Hay hijos orgullosos que no buscan a Dios y pierden todo lo que tienen por orgullosos, porque creen que lo saben todo o no perdonan. Por eso Amasías no solamente perdió las murallas y perdió la guerra, perdió el oro y la plata. Los recursos que tenía el pueblo le fueron arrebatados por el orgullo. Punto número 4, los vasos del templo o utensilios. O sea que no iba a haber ahora no iba a haber un sacrificio, no iba a poder haber cosas porque no había el utensilio necesario o los vasos o lo que se usaba. Eso representa que la forma en que iban a hacer ahora la oración y cómo iban a avanzar ya no iba a estar como lo hacían constantemente por el orgullo. Porque el orgullo no te permite buscar a Dios constantemente. El orgullo no te permite entrar al templo porque no tienes el material. Y no hablo de Biblia o algo, sino hablo del corazón. A veces ese vaso representa tomar esa agua que Dios nos da todos los días con Él, esa agua que nunca más nos dará sed, hablando de manera espiritual. Y ya no iban a estar ahí porque los vasos le fueron arrebatados por el orgullo, porque el orgullo no te permite voltear a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Dame de beber esa agua. El orgullo te hace creer, si Dios no volteó, si Dios no se acordó. No permitas que el orgullo te robe los utensilios ni el vaso para beber del agua eterna que Dios te da. Y el 5, los tesoros de su casa, del palacio real. El orgullo te hace perder todo, lo destruye, roba todo lo que es valioso para ti y para tu familia. O sea que el orgullo te empieza a robar lo que Dios tiene para tu vida. Por eso el orgullo
roba de tu casa los recursos, roba de tu casa esa paz, tranquilidad, todo. El orgullo llega por todo. Y el número 6, toma rehenes. Los rehenes son la familia, los amigos. El orgullo toma todo lo que lleva a su paso. Porque muchas veces la familia es quien paga el precio de tus malas actitudes. Porque en ocasiones nos convertimos en una carga en vez de una bendición, en una advertencia en vez de un ejemplo. Es por eso que toma rehenes, porque muchas veces el botín no es suficiente y quiere llevarse todo. O sea que el orgullo viene por todo. Y obviamente el orgullo sabemos que es Satanás. Satanás viene en forma de orgullo, viene sutilmente, te empieza a meter ideas de que tú eres suficiente, de que tú no ocupas ir a la iglesia, tú no necesitas perdón ir a la iglesia, que tú no debes estar en constantemente oración, que tú no debes buscar a Dios. El orgullo toma rehenes y ahora te conviertes en una carga en vez de una bendición. Te conviertes en una advertencia en tu casa, de no le digas nada porque se enoja, revienta, un arrogante, no le digas nada en un comentario porque de bola explota. Cuando una persona es arrogante antes que humilde, tienes que checar tu corazón, porque en realidad si Dios está en tu corazón, el orgullo no tiene espacio para estar ahí. Es por eso que el orgullo viene a robarte todo. Y podemos ver que Amasías inició su camino honrando al Señor, pero terminó su vida capturado. Y dice la palabra que perdió todo lo que tenía por el orgullo. Por eso Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Y los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de Crónicas, los reyes de Judá. Y usted puede leer un poco más en la historia. Y vamos a leer el 19. Como se tramó una conspiración contra él en el Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Usted puede leer en Crónicas que Amasías hizo lo que ofende al Señor y Amasías hizo lo que no le agradaba al Señor. O sea que inició bien, pero terminó mal a causa del orgullo. El orgullo hace que te olvides que Dios es quien te provee y que nos da las bendiciones. No permitas que el orgullo siga en tu vida. Si en estos días crees que no tienes que orar, crees que no tienes que levantarte a leer la Biblia, crees que es que no voy a la iglesia, cuídate de que el orgullo no te empiece a meter ideas, porque no es el orgullo, es el enemigo que usa el orgullo como una arma y una estrategia para destruirte. Hoy tienes que sacar de tu mente toda cizaña que el diablo ha sembrado acerca del orgullo, de la iglesia y de cosas que Dios tiene para ti. El orgullo no viene a avisarte, viene a destruirte, viene a robarte. El orgullo no crees que llega como una forma de piedra, de manera o fea. El orgullo llega de una manera sutil y te ofrece, te dice, tú tienes que estar solo, tú tranquilo, tú no das la Biblia, tú no vas a la iglesia, que nadie te corrija, tú eres sobrado, tú eres alguien serio, así eres tú, así soy yo y así me voy a morir. Ese es el orgullo. El orgullo viene a atacar tu corazón porque no permites ser ayudado y te conviertes en una advertencia. No permitas eso hoy. Por eso vemos que en Jesús con la mujer samaritana le dijo, si bebes de esta agua nunca más tendrás sed. Porque el orgullo te va a demandar y te va a empezar a exigir, porque el orgullo es un parásito. El orgullo es como un parásito mental que te empieza te destruye, no te aporta nada. Es como cuando tienen un perrito, una garrapata. O sea, no aporta nada y se ve fea. Y lo peor, está pegada al cuerpo. ¿Y qué hace? Tienes que sacarla con unas pinzas porque si no la cabeza queda adentro. El orgullo tienes que sacarlo con cuidado porque si no queda adentro. Y cuando menos te despedes ya empiezas a reaccionar, no a responder, empiezas a explotar todo el tiempo a causa del orgullo. Es por eso que hoy tienes que hacerte un examen del corazón y en la mente y pedirle, Señor, examíname y no permitas que este parásito siga en mi mente, este orgullo mentiroso que me ha consumido, que me ha destruido y no me aporta nada, que solamente me está exigiendo y restando y afecto a mi familia. Hoy, en el nombre de Jesús, creemos que todo orgullo se va a ir y serás libre y comenzarás tu historia de manera correcta, la terminarás de la manera mejor de la mano de Dios, porque iniciarás haciendo lo que le agrada al Señor y terminarás haciendo lo que le agrada al Señor en toda tu vida. Señor Jesús, te pido por cada persona que está aquí. Señor, hoy sabemos que el orgulloso es peligroso, pero el hombre con fe es determinante. Hoy sabemos, Señor, cada persona que está conectada en este podcast, que lo está escuchando, será un hombre de fe, no un hombre orgulloso, Señor, será un hombre humilde que sabe que lo que tiene es de Dios y que si Dios se lo dio, le dará más. Señor, hoy te pido que cada persona que escucha este podcast le abras el entendimiento, Señor, y que hagas un examen en su corazón y que si hay orgullo, Señor, que está atorado ahí, que le impide ser una persona humilde y reconocer que necesita ayuda en su vida y en su corazón. Hoy creemos, Señor, que todo orgullo se va a ir y que tu Espíritu Santo, Señor, extermina todo parásito en nuestra mente. Hoy somos limpios y somos personas nuevas, Señor. Lo creemos y lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén.